Los porteños es el libro de Víctor Lupo y Horacio del Prado. Ya hemos estado con Víctor aquí en la mesa de Universo Deportivo porque escribió un manual de historia de la Argentina, un libro que trasciende lo que es la historia del deporte, que es lo que refleja su primera publicación, pero que en definitiva, yo le decía a Víctor, es un libro de historia. Este es otro libro, otra publicación de Víctor Lupo. Gracias por estar con nosotros, Víctor. No, gracias a vos, Hernán, y a Universo Deportivo. La verdad que es un gusto estar con usted. Y yo digo, 100 ídolos porteños es una nueva publicación. Obviamente vamos a volver a tu primera entrega, porque es un manual de historia casi obligatoria para todos los niveles, no solamente para la universidad, sino también para el colegio secundario. Pero, ¿qué te inspiró a escribir esta versión de los 100 ídolos porteños? Bueno, me inspiró el Bicentenario, el haber estudiado el Centenario, cómo fueron las fiestas del Centenario en la ciudad de Buenos Aires, y haber visto cómo incluían el deporte dentro de la cultura porteña en aquel momento. Y bueno, me puse a estudiar, a ver, y investigué que ese lanzamiento allá en los festejos del Centenario, con una comisión que estaba conformada por Carlos Descalce, que era un diputado conservador, por Jorge Newbery, por César Viale y por Marcelo Torcuato de Alvear, que luego fue presidente de la Argentina, había sido el puntapié inicial de un gran desarrollo de la historia deportiva nacional, que tuvo su mayor auge, digamos, en la década del 50 del siglo pasado, por la gran participación popular en lo deportivo, y luego su decadencia, digamos, hasta el día de hoy, en que cada vez es menos la participación, más allá de los títulos ganados por los equipos federativos. Y bueno, y esto nos llevó a decir que creíamos que había que hacer un homenaje y pensar que podía ser una plataforma para un nuevo modelo deportivo nacional. Ajá. Bueno, esa fue en general la idea. Sí, sí, sí. Y desde allí, bueno, me inspiré en una frase de Heródoto, que es el padre de la historia científica, 5 siglos antes de Cristo, que decía que todo pasado es el prólogo. Para los que vivimos muy apurados actualmente, que todo lo pasado no sirve, que hay que mirar adelante sin mirar para atrás, yo les digo que vean a Heródoto, y desde allí comenzamos a recopilar estos 100 ídolos porteños, que no fue fácil, como te imaginarás. No, seguro. Te confieso que me sorprendió el título porque, siendo un hombre tan federal como sos vos, reducirlo, si se quiere, sintetizarlo a hombres porteños, era de alguna manera, a mí me llamó la atención, ¿no? Porque era quitar, si se quiere, o soslayar ídolos que pueden venir de Tucumán o de otros lugares del país. Bueno, vos sabés que yo soy tucumano. Claro. Nací en Tucumán, pero más tiempo de mi vida lo llevo acá en Buenos Aires, como ha puesto un gran cantor que se llama Mario Cabrera, hizo una canción que se llama Los Tuceños, es una mezcla de tucumanos y porteños, digamos. Sí, sí. Pero este es el inicio. Mi idea es, junto a la editorial, si podemos, entre el festejo del 2010 y del 2016, del Bicentenario de la Independencia Argentina, escribir o un libro por región o un libro por provincia, hacer 23 libros más, sumándolo a digamos. Claro. Vamos a hacer una pausa, Víctor, y seguimos la charla aquí en Universo Deportivo para seguir hablando de los 100 ídolos porteños. Seguimos la charla con Víctor Lupo. Seguramente estará lleno de anécdotas este libro, porque uno se imagina que cada ídolo, cada uno de los hombres tiene una historia y tiene además muchas vivencias que la gente, cada uno lo recuerda, ¿no? Porque si pienso en el ídolo del hincha de River, en Ángel Labruna, por ejemplo, va a tener el hincha en su memoria goles, anécdotas, jugadas, y así con cada uno de ellos. Bueno, en eso respeté el formato anterior, del libro anterior. Ajá. Que es ubicarlo a cada uno de los personajes dentro del momento político y social que vivieron. ¿No? Entonces, por ejemplo, vos decís de Ángel Labruna, y Ángel Labruna vivía cerca de la vieja cancha de River, en Libertador y Tagle, a muy pocas cuadras, y el padre no lo dejaba ir a jugar, el padre quería que el hijo sea igual que él, un gran relojero. Digamos, bueno, de esas anécdotas en cada uno vamos ubicando. Ese padre quería una formación para el hijo, que vaya a la escuela, estudie, y lo dejaba salir los días sábados nada más para jugar. Tal así que empezó jugando en otro equipo, en uno más chiquito, hasta que lo llevaron a River. Pero bueno, en general las anécdotas son las que cuentan la verdadera vida de un ídolo, ¿no? De cómo se fue formando ese ídolo, qué es lo que hemos intentado, y todos los ídolos tienen el barrio donde nació o donde se crió. Esta es una característica del libro,
que costó una gran investigación, porque muchos de esos ídolos ya no tienen ni familiares acá, que nos costó llegar para poner el barrio en que habían nacido. Me imagino también que será muy rico cuando uno empieza a conocer esos detalles, ¿no? Porque en la tarea de investigación que haces y te reunís con los familiares, con los nietos en algunos casos, la cantidad de cosas que aparecen que el gran público no sabe. Y bueno, Víctor, por ejemplo, hay el otro día en la presentación del libro En la manzana de las luces, que fue un hecho muy emotivo, estuvo la hija de Américo Tesorieri. Sí, y sí. bueno, charlando con ella y viendo, vos sabés que Américo Tesorieri fue la primera etapa de gráfico, primer deportista que salió en la etapa de gráfico. Sí. Pero además fue el primero que tuvo el calor popular, cuando el fútbol comenzaba ya a hacerse popular, digamos. Sí. Y fue el primero en la Argentina que le inventaron un cantito. Un cantito que cantamos hasta hace muy poco, que habían pasado ya 5, 6 o 7 generaciones, que era aquel de Tenemos un arquero que es una maravilla. Sí, sí, entonces, digamos, de eso, y luego Boyé, que Boyé fue el sucesor de esos cantitos. Sí, claro, un ¿no? cantito que dura hasta hoy, hasta que se hoy. lo identifica con los Pumas, por ejemplo, el Yo te daré, niña hermosa. Es una cosa que empieza con B. Boyé. Entonces, digamos, sí, sí. esos cantos populares, esa cosa popular, es lo más central de nuestra cultura. Sí, Nosotros nos fuimos conformando con eso. ¿Quién no viajó a algún lado, desde algún lugar a otro, y íbamos, sean de básquet, de rugby o del fútbol, cantando lo del arquero? Digamos, era un canto de todas las en el microescolar. En el microescolar. Entonces, se repetía. Bueno, está lleno de anécdotas muy profundas, de anécdotas políticas, bueno, de cada uno de lo que vivió estos ídolos porteños, ¿no? ¿Y cuál era tu ídolo porteño, Víctor? ¿O cuál es? Mi ídolo nacional, digamos, si yo tengo un ídolo nacional, yo soy del básquetbol, digamos, el básquetbol es lo que más me apasiona. Tuve mi primer ídolo, que era un vecino mío, que jugó en la selección argentina de básquet de Tucumán, que se llamaba el Yuco Fernández. Pero creo que el gran ídolo con las investigaciones para mí, el gran deportista argentino fue Osvaldo Suárez. ¿No? Osvaldo Suárez fue un deportista único, castigado, humilde, postergado y ganador de todo, donde se presentó ganaba, y podía haber sido medalla de oro olímpica si no lo prohibían en el año 56, ¿no? De todas maneras, el deporte de la Argentina, el atletismo de la Argentina tuvo grandísimos representantes, ¿no? 2 campeones olímpicos de maratón. Digamos, ¿no? Delfo Cabrera y Zabala. Y Zabala, digamos. No, había ídolos. Y también estuvo el otro día en la presentación el hijo de Oscar Casanova, fue la primera medalla de oro de boxeo de que tuvo la Argentina. Digamos, hubo ídolos, bueno, la generación dorada en el básquetbol. Digamos, el libro de los 100 ídolos comienza con Jorge Newbery y termina el número 100 en Luis Escola, creo que para mí el mejor deportista del momento en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Y Jorge Newbery, que es el que inicia, también es el modelo del sportsman, ¿no? Un poco, en el otro libro lo contabas. Claro, bueno, Jorge Newbery es de todo, porque fue funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, es quien era director de iluminación de la Ciudad de Buenos Aires, hizo la iluminación en distintas ciudades del país, fue un aviador, fue boxeador, era campeón de remo. Bueno, pero hay otra figura que me atrapó del libro, es Carlos Descalz, este diputado porteño, era francés, el hijo de un francés, que tuvo la Casa del Ángel en Belgrano, un lugar que la dictadura tiró abajo allá en 1978 para hacer un shopping de dudoso gusto que existe en Belgrano, y allá en esa Casa de Ángel están todos los recuerdos del deporte argentino, y de la política, porque en esa Casa de los Ángeles, que era la casa de los locos deportistas, practicaban los deportes prohibidos como la esgrima, el boxeo, a principios del siglo XX, y por allí pasaron todas las figuras de la política nacional. Entonces creo que podía haber sido un monumento nacional, pero bueno, la Argentina siempre es así. Es que además está muy ligado el deporte y la política, ¿no? Y no solo en la Argentina, en el mundo. Bueno, pero ahora más por intereses económicos. En la Argentina estuvo muy ligado por intereses culturales, ¿no? Claro. Yo creo que lo artístico y lo deportivo fue una cosa que siempre caminó junta. Digamos, eso es la cultura. Sí, eso es cultural. Lo artístico y lo deportivo fue la cultura. Bueno, yo creo que lo deportivo es superior, ¿no? Porque en el alma del pueblo argentino ha entrado mucho más lo deportivo, ¿no? Por lo menos en el siglo pasado. Te propongo una pausa, Víctor. Sí, cómo no. Y seguimos la charla aquí en Universo Deportivo.